en la política, en el deporte, en la sociedad, en los medios de comunicación, que siempre digo, tenemos que estar muy atentos, muy atentas a lo que de ellos se dice, porque tenemos que aprender, ¿eh? Y reconozco que tenemos una función muy importante que hacer y mucho camino todavía. Creo que la base parte de la formación y quizá, como todavía no está demasiado extendida, pues se siguen cometiendo muchos errores y el problema es que en los medios de comunicación quedan muy expuestos, ¿no?, a la luz. Pero me temo que también en la política es donde hay mucha exposición en ese sentido y aquí vamos a intentar descubrirlo, pero creo que se va a plantear la información con perspectiva de género, seguramente que desde no solo lo que hay que trabajar desde las instituciones en ese camino, sino también desde la perspectiva de las mujeres que desempeñan cargos políticos y que desgraciadamente se siguen exponiendo a situaciones de discriminación, de violencia y evidentemente de incomodidad, ¿no? Y creo que no solo a la hora de acceder a puestos de responsabilidad, sino simplemente por el hecho, lo decimos siempre, de ser mujer, ¿no? Y de estar ante una sociedad que parece ser que todavía no lo acepta, y no solo no lo acepta, sino que no actúa correctamente en ello. Así que vamos a descubrirlo y vamos a ver qué nos cuenta la primera de las ponentes. Yo decía al principio, yo no me quiero alargar mucho, decía al principio que todas las personas que van a subir a la mesa, igual que las que ya han estado, tienen larga trayectoria, no solo en los cargos que desempeñan y que representan, sino para hablar de ello. Y son voces expertas y autorizadas, tanto quizá por haber vivido en sus propias carnes alguno de los mensajes que puedan transmitir, sino porque en el día a día pues saben lo que es y se exponen a ello y además conocen entornos donde se puedan dar situaciones parecidas. Bueno, Lara Garrido Batalla es diputada autonómica, es vicepresidenta primera de la Mesa de la Asamblea. Podríamos decir, como todas ellas, largos detalles de su currículum, y yo no me quiero extender. Evidentemente tiene una trayectoria política dilatada, pero además es doctora por la Universidad de Extremadura, Universidad de Córdoba, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén en Lenguas y Culturas. De ahí la importancia del lenguaje, por eso lo señalo, y de la cultura, y incluso porque como investigador y docente universitaria ha centrado muchas de sus investigaciones en las nuevas tecnologías. Ha salido ya a relucir el tema del progreso, del mundo informático en el que estamos, de las redes sociales, que yo creo que son fundamentales, pero cuidado con ellas. Bueno, pues partiendo de todo eso y con el desempeño de su cargo diario, vamos a ver qué nos cuenta. Repito, diputada autonómica, vicepresidenta primera de la Mesa de la Asamblea, y un aplauso para Lara Garrido Batalla. Yo me voy a quedar aquí simplemente por acompañarla, ¿vale? Sí. Pero Tú tienes el permiso que tú quieras. Nos va a dedicar su intervención, nos va a dar unas palabras y a continuación, tras ella, y espero que pueda ser así, participamos con total confianza, que yo creo que es importante, y con total interés para cualquier cuestión que podamos preguntar y que podamos ahondar en lo que ella haya dicho. Así que vamos a escucharla con atención. Pues muchísimas gracias, Inma, por tus palabras, por tu presentación, pero muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí presente en un día que no es un día cualquiera. Puede sonar hueco, puede sonar fácil, pero no es así. Cada vez que nace una asociación, en este caso me gustaría daros las gracias a vosotras por haberla creado, la Asociación de Mujeres Clara Campoamor. Cada vez que nos reunimos para denunciar el machismo, cada vez que nos reunimos para reivindicar la verdadera igualdad, cada vez que nos reunimos para alzar nuestra voz, cada día que ejercemos lo que creemos y debemos hacer, decía, me suele gustar mucho una frase que es de Dickinson, que dice que no comprobamos nuestra verdadera altura hasta que no nos ponemos de pie, ¿no? Y en días como hoy, y no voy a extenderme, aunque
probablemente llegará un momento en el que diga que voy a ser breve y me alargue, porque no solo hay muchísimo que denunciar, sino también hay muchísimo que reivindicar y muchísimo que trabajar. Hablábamos de los medios de comunicación, hablábamos también de los diferentes medios, en este caso de las diferentes redes sociales. Yo suelo decir que los medios de comunicación y cualquier medio social que esté en Internet no son ni buenos ni malos. Son la utilización y sobre todo son el reflejo de la sociedad. Y en lo que a nosotros como responsables con esos medios o incluso con la comunicación que nosotros queramos emplear, pues también somos agentes activos en todo eso. Entonces, cuando utilizamos un medio de comunicación de denuncia, también puede ser un vehículo de comunicación, de sensibilización, de comunicación y de transformación social. Y esa labor la tenemos en las instituciones públicas, pero también lo tenemos como nosotras y nosotros en nuestro ámbito diario. Es muy conocido, yo suelo preguntarme algunas cosas. Es verdad que he traído algunos libros y he traído algunas reflexiones, pero como hablamos sobre todo de comunicación y de actualidad política, también quiero lanzar algunas preguntas en el aire, ¿no? ¿Por qué sigue haciendo falta, por ejemplo, que se tenga que justificar la necesidad de una ley que abogue por la igualdad en el sector económico, en el sector social o en el sector institucional? ¿Por qué cada vez que tenemos que abordar una ley de esa envergadura y de ese calado, por qué hay tanta contestación social? ¿Por qué no existen esas dudas o esas contestaciones sobre una ley, no lo sé, de educación o de sanidad? ¿Por qué es noticia que una ministra de Economía no quiera hacerse una foto en un espacio donde solo aparezcan hombres en representación? ¿Por qué es noticia todavía que vaya una presidenta de la Comisión Europea y un presidente del Consejo de Europa ante un país y ella sea tratada como de segunda cuando sus cargos son de igual rango? ¿Por qué él, independientemente del partido al que represente, adquiere su papel, se sienta en su silla y tiene que ser a efecto posterior cuando uno reflexione que a su compañera, a su colega, se le ha dejado en un papel inferior? ¿Por qué se ha consentido eso? ¿Por qué tras tanta lucha, tanta contestación ante tanto machismo, y también voy a hablar sobre el debate del voto femenino en la Constitución del 31 y qué se decía de nosotros, y lo traigo a colación precisamente por el nombre que tiene la asociación, nos volvemos a encontrar con las mismas luchas, con las mismas peleas? ¿Cómo es posible que en plena actualidad política en Estados Unidos volvamos a la regresión de derechos ya constituidos como el derecho al aborto? Y que además quienes toman esa decisión sean ellos y ni siquiera se tenga en cuenta lo que nosotras tendremos que decir, porque tendremos que decidir sobre nosotras. ¿Por qué eso está pasando en el día de hoy? ¿Por qué eso pasa en la actualidad? ¿Por qué eso se refleja en los medios de comunicación, pero que eso atañe directamente a la actualidad política? Porque no podemos entender la vida sin la política, está imbricada, la política es la que construye todas nuestras normas en nuestro día a día y por lo tanto una cosa va aparejada a la otra. Si nos encontramos ante las críticas
del rey, por ejemplo, podemos escuchar que es un gran constitucionalista, la formación que tiene, cómo ha sido su discurso. En cambio, recientemente estamos viendo, en el caso de su hija, reflexiones en los medios de comunicación sobre que llevaba puesto las joyas que tenía, que era lo que ella quería comunicar con su ropa. ¿Cómo es posible que ante un mismo escenario sea hacia ella y hacia él las descripciones absolutamente diferentes? Eso se refleja en los medios de comunicación, eso se refleja en los medios de comunicación. ¿Cómo tenemos que atajarlo? Obviamente desde la política y desde luego desde el activismo social. Cuando nos centramos en este caso en la política, hay una pregunta, ¿no?, que se hacía Judith Astelarra, y es ¿qué pasa con las mujeres que no les gusta la política? Y ella decía que a lo mejor lo que había que plantearse era ¿qué le pasa a la política que no le gustan las mujeres? Pero aún más allá, cuando lo reflexionaba Soledad Murillo, decía ¿por qué los lugares de poder son masculinos? Y ahí es donde tenemos que reflexionar y quiero que sea el punto de partida. Somos conscientes, puede sonar muy obvio, como decía al comienzo de mi intervención, que somos el 50% de la vida. Somos el 50% hombres, el 50% mujeres. Todo el mundo somos conscientes de que en la mitad de nuestra vida somos la mitad de todo lo que sucede en este mundo. Absolutamente así de amplio, de sencillo, de honesto y de verdad. ¿Por qué eso no se traslada a todos los espacios públicos? ¿Por qué si somos la mitad de las profesiones o por qué los medios de comunicación, para hablar de determinados temas más técnicos, que tengan que ver a veces con el ámbito judicial, con un ámbito más técnico, por qué solamente tienen rostros de hombres cuando la mitad de todo lo representamos también nosotros? ¿Por qué vamos hacia esos caminos de invisibilización? Porque estamos ahí, porque somos la mitad. ¿Por qué la mujer tiene rostro de precariedad? ¿Por qué tiene rostro de pobreza? ¿Por qué podemos compararnos en esos espejos? Y es esa reflexión que puede ser tan sencilla, que puede ser tan obvia, que somos la mitad de la vida y por tanto no es que nadie nos tenga que ceder la mitad de la otra parte, no, es que por justicia social y por propia representación, si somos la mitad, tendremos que tener la mitad. Nadie nos tiene que ceder ninguna parte, es simplemente igualdad y lo que es equidad. Porque esa reflexión posterior de catalogarnos o adscribirnos como un colectivo, cuando si somos conscientes de lo que eso representa es, además, añadirle una característica más. Pues mujeres con discapacidad, mujeres con creencias religiosas. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no entendemos simple y llanamente que somos la mitad y por lo tanto la mitad debemos estar y por lo tanto estar y representar? Bueno, pues uno de los rasgos principales precisamente del patriarcado es ese criterio universal de competencia y capacidad. Ellos pueden llegar a un espacio o ocuparlo todo o incluso que de ellos dependa la voluntad de cedernos esa mitad o no, porque ellos tienen ese poder del criterio universal de la competencia y la capacidad, incluso convenciendo a algunas mujeres de que tenemos que ser tratadas como minoría y por tanto siempre desde el favor, siempre desde la tutela y no directamente de
nuestro derecho, somos la mitad y por lo tanto es la mitad, es nuestra mitad. No se trata de más, se trata de lo justo, de lo que es lo libre, la democracia, la verdadera realidad de lo que somos. Y ese cambio de actitudes, ese cambio de entender que no tenemos que ser tratados ni como un colectivo, ni como una minoría, ni que dependemos de la voluntad de nadie para que podamos llegar a ningún espacio, porque si no, si tenemos que depender de esa voluntad, si tenemos que depender de que quieran o no quieran, ¿cuándo nos va a llegar ese momento? ¿Cuándo va a llegar ese momento que además nos tienen que dar permiso? Porque depende de la voluntad, si no se quiere, pues no obtenemos lo que es nuestro derecho propio. Porque no olvidemos, y voy a ser muy insistente en eso, somos la mitad de la vida y por lo tanto es simplemente y llanamente justicia, democracia y libertad que ocupemos el espacio de la mitad de todo nuestro universo, ¿no? Y la igualdad entre hombres y mujeres significa precisamente eso, impulsar la democracia, porque son absolutamente similares. Una sociedad que es más igualitaria, es más democrática, pero que además es ese indicativo, ese parámetro, el que realmente refleja la calidad de la democracia de ese país, de esa sociedad. Cualquiera que, si hacemos una comparativa entre los derechos de cualquiera de los diferentes estados, es precisamente la igualdad de hombres y mujeres en el que nos tendremos que detener para analizar la calidad democrática de ese país. Y nos encontramos precisamente para abordar eso en un espacio de política activa. Y fijaos que en la Cumbre Europea de Mujeres en el Poder, en Atenas, en el 92, ya reivindicaba y ya le exigía a los diferentes partidos políticos, a los diferentes estados, que debía de haber una presencia en el 92, una presencia equilibrada de hombres y de mujeres de un 40-60%. Desde el 92 y estamos en el 2023 y fijaos las polémicas con las que nos encontramos por reivindicar el 50% de representatividad en todos los espacios, en este caso, en lo último, en el económico. Y es que, como decía Soledad Murillo, y vuelvo otra vez a reivindicarla y a exponer uno de sus argumentos, era el que ya he descrito anteriormente, que es uno de los problemas más serios para hacer efectiva la igualdad, es que estamos siempre esperando esa buena voluntad. Esperamos que la igualdad nos venga dada, nos venga ofrecida, dependa incluso de la buena educación, de la convivencia cultural, ¿no? Cuando en realidad, cuando no existe esa voluntad y por lo tanto que nos hemos encontrado y nos encontramos actualmente en ese debate de regresión machista, pues las mujeres somos tomadas como un colectivo a las que nos aplican esos tratos de favor, de diferencia, de condescendencia. Nos dan eso que nos permiten, que nos den, pero no de reconocimiento. Y esto es esencial, porque la ausencia de reconocimiento es lo que permite a quien detenta el poder y la autoridad, es decir, a los varones, que mantengan siempre su hegemonía del derecho de admisión al mercado de trabajo, pero también al derecho de admisión en las listas electorales, también el derecho de admisión a las reales academias, el derecho de admisión a los tribunales, en definitiva, el derecho de admisión a toda la vida. Y para remover todo este entramado normativo, que obviamente
va correspondido a una ideología patriarcal para abordar la causa de la justicia social y sexual, son necesarias las leyes. Y lo decía también anteriormente, las leyes tienden a cambiar nuestras actitudes respecto al grupo social en el que nos legisla, pero siempre la legislación en torno a las mujeres, no como colectivo, y es muy importante insistir, sino como individuo de derecho propios de ciudadanía, contribuye a que la sociedad en conjunto tome conciencia hacia dónde debe ir la educación, de cómo vivir o la creatividad. Y en esta dirección siempre es controvertido cada vez que tenemos que abordar cualquier ley. Decía que somos el 50% de la vida, somos el 50% de todos los espacios. En cambio, para reivindicar esos espacios, no solamente llegan a ser casi de voluntad o tratos de favor, sino que además se criminalizan, empiezan a adquirir connotaciones negativas. Nosotros aspiramos a tener lo justo, que es el 50% de lo que nosotras suponemos. Cuando hablamos de las cuotas, cuando hablamos de implementar medidas como dádivas, medidas positivas, cuando en realidad de lo que se trata es el principio de representación política. ¿Por qué un hombre puede estar en un espacio y nadie se le cuestiona? En cambio, una mujer llega a un espacio político y tiene que demostrar que tiene el mejor currículum, que es la mejor de su área, tiene que demostrar además características que son normalmente las que, bueno, se le adquieren a los hombres, actitudes varoniles. Sabemos que a lo largo de toda la historia, en la literatura, todas las características más propias de mujeres, o que ellos entendían que eran propias de mujeres, eran todas negativas. Si dialogas, eres débil, eres floja. Si no confrontas, tienes miedo. Si no das voces, no haces lo que ellos entienden que son atribuciones del poder, no son espacios en los que nosotras tenemos que estar. Y esa forma de entender nuestra forma de vivir y de ser es curioso, porque en el debate, y lo he traído, en el debate sobre el voto femenino en la Constitución de 1931, un diputado de Soria, Ayuso, estaba a favor de que las mujeres, estaba a favor del voto femenino. Pero fijaos lo que decía. Decía, este es un tema muy discutido, muy discutido. Dice, pero no hace muchos años en un congreso internacional se estimó, respecto a la estandarización de la edad crítica de las mujeres latinas, era poco más o menos que a los 45. Es decir, él decía que podríamos votar, pero a partir de los 45 años. Dice, pues bien, yo ateniéndome al criterio de la mayoría de aquellos congresistas, cuando en el Parlamento de la Patria se va a tratar de dar plenitud a los derechos electorales a la mujer, como hicieron especialistas en aquel congreso, traigo a la cuestión si se cree de buena fe que antes de esa edad crítica, antes de los 45, está la mujer perfectamente capacitada, la bella mitad del género humano. Fijaos cómo lo describe, la bella mitad del género humano. No puede estar, de hecho, disminuida en algún momento la voluntad, la inteligencia y la psique de la mujer. Es una apreciación que una o que cada uno puede tener y que nosotros, aún a riesgo
se tomase en este sentido, y por eso lo hemos traído a dicho debate. A nosotras podemos ser menores de edad, se nos entiende incluso como disminuida para ejercer nuestro derecho entonces como ahora. Nosotros reivindicamos la mitad de todo, porque somos la mitad de todo, y por tanto, en plenas condiciones, el voto en esta dirección. Y como entonces se decía, sí, pero, a partir de los 45, sí, pero, lo mismo sucede con las cuotas, lo mismo sucede. Cuánta criminalización, cuánta, incluso ahora veremos, algunas mujeres han entendido que ser parte de la cuota era casi un insulto, como si llegara a un espacio, en ese espacio era que estabas disminuida, que tú no tenías la misma capacidad que el hombre. Cuando a alguien le había preguntado a ese hombre si estaba capacitado para ese cargo, le habían exigido las mismas condiciones que a ella, porque ese es el debate que tenemos que tener. ¿Son necesarias y han sido necesarias las cuotas? Por supuesto. Y os voy a dar unos datos, porque sin ellas, obviamente, no estaríamos en este punto, pero desde luego no vamos a continuar en todos los puntos sucesorios, ¿no? En 1988 la cuota de la representación de la mujer era del 25%, y en este caso era el Partido Socialista Obrero Español el que lo había aprobado. Y en el 94, recordad lo que de Atenas en el 92, que pedía un 60-40, un 33%. A partir del 89 fue un poco más notable, pero el Partido Popular hasta el 93, impulsado por también por la nueva sociedad, por el empuje y sobre todo condicionado por lo que habían realizado, en este caso, otros partidos, en este caso el Partido Socialista, se vio obligado a forzar esa dinámica. Aún así, en el 93 había 57 mujeres diputadas y en el 2099. Con la ley en vigor ya de igualdad, la del 2007, ya se exigía el 40-60, nos encontramos con que tampoco lo conseguíamos. Y el detalle era que en la propia ley, los 5 primeros puestos, en este caso, pues no se exigía la paridad, pero no lo que luego apareció con las listas cremalleras. Y surgió las listas cremalleras por esto que os voy a comentar. Volvió a verse la discriminación que en los primeros puestos, ¿quiénes aparecían? Los hombres. Por lo tanto, otra vez volvíamos a estar en desventaja en las cámaras de representación, porque esos primeros puestos los ocupaban varones y por lo tanto en la gran mayoría de los territorios, de las provincias, de las circunscripciones, esos puestos, los 3 primeros puestos, eran para los varones. Por eso hubo que hacer otra reivindicación, otra lucha, las listas cremalleras. Así, hasta el récord de paridad que se consigue en 2019 con el 47% del total del Congreso de los Diputados. Actualmente hay un 44%, en la Asamblea de Extremadura un 43%, y aquí volvemos otra vez a encontrarnos con techos de cristal y suelos pegajosos a medida que vamos cercando los espacios, a medida que nos vamos acercando, a medida que vamos bajando, que es la política local, pero es que es la política de nuestro día a día. A nivel local, en el 2019 nos encontramos con que hay un 21,74% de mujeres y un 78,26%
de alcaldes. En los ayuntamientos de Extremadura hay 98 alcaldesas y 290 alcaldes. Por provincias, en Badajoz las alcaldesas son 38, el alcalde 127 y en Cáceres alcaldesas 60 y alcaldes 166. ¿Y qué es lo que buscábamos o qué es lo que buscamos con las listas electorales o buscar ese principio de representación democrática? Si en la vida somos la mitad, ¿por qué en las listas electorales directamente no somos la mitad? ¿O no ocupamos los espacios que verdaderamente nosotras representamos, sin necesidad de esa voluntad, sin necesidad de ese espacio generoso que nos aportan? Porque es de ahí la clave de la igualdad, que debe entenderse no como protección, sino como la homologación de los derechos de las mujeres exigibles de los derechos de ciudadanía. Primero, porque la democracia es un sistema universal de participación, y en segundo lugar, porque las personas que votan, hombres y mujeres, deben tener las mismas oportunidades. ¿Qué sucede cuando volvemos al debate del 50%, de las cuotas, de las listas cremalleras? Pues que la igualdad te dice que no puede imponerse, ¿no? La igualdad no debe imponerse, pero otras leyes sí. No se duda ni de su cumplimiento, ni de su redacción, ni su debate. Esas son incuestionables, las que nos afectan a nosotros, y sobre todo aquellas que reflejan que nadie nos tiene que dar nada, sino que es nuestro derecho propio. Es ahí donde se generan los debates, donde se levantan las ampollas y donde además vuelven a sacarnos la coartada de mérito y capacidad. Ellos pueden ser el número 1, pero bueno, nosotras pues ya estamos. Ellos pueden ser el 3 incuestionable, pero nosotros siempre en un segundo término. Y cuando aspiramos a ocupar nuestros espacios de representación, tenemos que demostrar el doble, tenemos que exigirnos el doble, pero además cuestionando todos nuestros ámbitos más públicos y más privados. Y cuando se alcanzan esos lugares o esos espacios, se nos olvidan dos cuestiones que ya les he dicho anteriormente, que es el llamado techo de cristal. Llegamos hasta donde corresponde y a partir de ahí ya el debate es otro. ¿Y por qué no hablan de por qué una mujer, para dar un paso en política, por ejemplo, en el ámbito local, en el ámbito más cercano, no se habla de los suelos pegajosos? ¿Por qué no se habla de que somos nosotras las que seguimos renunciando a nuestra vida para dedicarnos a los cuidados? ¿Por qué cada vez que se habla de igualdad en el ámbito de la política surgen los problemas de conciliación? Porque, como decía Nadia Calviño, la conciliación nos compete a ambos. ¿Por qué surge solo en los debates de igualdad? ¿Por qué solo surge en la figura de la mujer? ¿Por qué cuando habla o hace una ponencia similar, en lugar de ser una chica joven, y permitidme lo de joven, si fuera un chico joven, ¿por qué no le preguntan si quiere ser padre? ¿Por qué no le preguntan cómo es su vida o va a afrontar su vida como padre? ¿Por qué no le preguntan si va a cuidar a su madre? ¿Por qué no le preguntan todas las cuestiones que siempre nos rodean? ¿Por qué no se duda del rostro de la pobreza de la mujer? Porque somos nosotras las que
a medida que van pasando nuestras carreras profesionales, son las que renuncian, por ejemplo, a las jornadas completas y se van al ámbito personal. ¿Por qué no? ¿Por qué eso no sucede cuando es un hombre o un hombre joven? No hablemos de un hombre medio, ¿no? de edad media. Ese ser para otros que decía Beauvoir, pero que sigue inherente y sigue en los debates actuales y con más virulencia que nunca. Y quiero emplear esa palabra porque al final del machismo tiene el rostro de un asesinato, tiene el rostro de la esfera más cruel de todo el sufrimiento, pero el machismo también aparece en estos escenarios. Cuando se habla de la precariedad, cuando se habla de los suelos pegajosos, cuando se habla de los techos de cristal, cuando se habla de la involución, cuando se habla del cuestionamiento sobre simplemente por ser mujer en una esfera pública, y sobre todo cuando ridiculizan las cuotas, cuando ridiculizan nuestros espacios, porque hay algo todavía muchísimo más perverso, que es entender la igualdad como eso de añadir mujeres, que decía Haring, que es añadir mujeres y mezclar, da igual, no importa. ¿Eso qué trascendencia tiene en política? Pues tiene muchísima. Si nos vamos a los datos, y antes hablaba de cómo con las cuotas íbamos adquiriendo esos espacios, ¿qué pasa con la permanencia? Si se impone que haya un 40-60, pero ¿quiénes son los imprescindibles? ¿Quiénes son los que adquieren el conocimiento en un área? ¿Quiénes son aquellos que nunca se pueden sustituir? ¿Quiénes son esos insustituibles? Son ellos, son ellos. A nosotros siempre nos aplican eso de la igualdad. Pues añadimos mujeres, las mezclamos y ya está. Tenemos los datos, y hablamos de igualdad. Pero si vamos al trasfondo, si nos de verdad inmiscuimos en ese profundo laberinto, pues nos damos cuenta que de las 28 mujeres, por ejemplo, de la Asamblea de la primera legislatura, el 50%, y en su cuarta legislatura o más, el 7%, 2. Hombres en su primera legislatura, el 40%, y hombres en su cuarta legislatura o más, mucho más del doble, el 15,60%. ¿Por qué no se refleja esta cuestión tan profunda? ¿Por qué a nosotras solamente se nos examina en un plano superficial, como si solamente el dato impusiera, sin profundizar que además de ocupar ese espacio exigiéndonos el doble, estando rodeadas de muchísimos más inconvenientes, iba a decir el doble, el triple, el cuádruple, para llegar a ese espacio, es que además siempre somos las prescindibles, siempre somos las prescindibles. Y esa exigencia de la paridad es un derecho para corregir los fallos de representatividad y garantizar que la ciudadanía de las mujeres no se entienda como una ciudadanía defectiva. Y para ello es vital las leyes. Para eso hay que cumplirlas, pero sobre todo defenderlas en toda su profundidad. No se trata de evadir los debates, sino todo lo contrario, abordar los debates. ¿Por qué no queremos que si somos la mitad, obtengamos la mitad? ¿Por qué tenemos que pedir permiso? ¿Por qué tenemos que demostrar el doble que ellos? ¿Por qué esa exigencia cuando nosotras estamos demostrando
todas las esferas de la sociedad, que somos más, que estamos formadas y que además todas esas características, todas esas descripciones que hacían de nosotras como si fueran defectuosas, son en cambio valores esenciales e inquebrantables para una verdadera sociedad democrática. ¿Por qué no decimos que el diálogo, por qué no decimos que nuestra manera de hacer las cosas, lejos de ser un inconveniente, son un favor de la sociedad? Y no nos tenemos que vestir de nada, ni tenemos que cambiar absolutamente nada. Todo lo contrario, tenemos que ser lo que somos, defender lo que somos y pasar al escalón final, que es el de conseguir esa verdadera igualdad, pero eso es simplemente entender que es el final y el espacio de liderazgo, en el que no nos den permiso para estar, y que decía Solera Murillo, ese permiso para no tener que estar en las listas, ese permiso para no tener que entrar en las academias, ese pedir permiso continuamente. Y ganar el poder para las mujeres feministas supone ganarlo para cambiar los criterios de autoridad, restar legitimidad a los intereses de los varones respecto a las mujeres. El poder sí, y tiene un objetivo velado y poco explicitado, que es sostener los criterios de autoridad indispensables para dar sentido a la realidad. El feminismo político propone un nuevo modelo en la toma de decisiones que permita llevar a término un cambio ulterior, el final, que es en la escala normativa de la sociedad. De ahí que el poder de las mujeres en los espacios públicos se someta continuamente a interrupciones. Parece que estamos continuamente luchando por lo mismo. Fijaos, en el 92 se exigía el 40-60. Estamos en el 2023 y aún se cuestiona el 40-60. ¿Quién ocupa el espacio de ese 40-60? Y si esa discriminación se corrige y la igualdad ha de promoverse, la igualdad es una perspectiva y una política activa que necesita de un impulso común e integral, porque las administraciones públicas, las instituciones públicas, son y somos las primeras que tenemos que dar ejemplo, promover, que es lo que también se está promoviendo en esta ley que está dando tanto de qué hablar, que es que el sector privado también trabaje en esa dirección. Conviene, por tanto, cambiar la óptica en torno a las políticas de igualdad. La igualdad no es una cuestión específica, ni sectorial, ni una cuestión que nos afecte solo a las mujeres, porque precisamente esa condescendencia, ese llevarnos a ese sector de estas cuestiones nos aleja de las mesas de negociación. Gracias. A esas mesas donde verdaderamente es el órgano de decisión de todo. Lo que se suele decir, sostener la mesa, dirigir la mesa y no estar al margen de ella. Por lo tanto, el empoderarnos es un acto vital, es la toma de conciencia personal y social, y tener la firme convicción siempre de que cuando una mujer, como decía Michelle Bachelet, entra en política, cambia la mujer, pero que cuando muchas mujeres entran en política, cambia directamente la política. Os decía al comienzo de mi intervención algunas noticias que tenían que ver, por ejemplo, con Nadia Calviño, su negativa de fotografiarse en cualquier congreso, en cualquier reunión donde toda la representatividad estuviera ocupada por hombres. Pero ¿por qué no se dice de ella que es la ministra de Economía que ha conseguido el récord de exportaciones de este país? ¿Por qué cuando se hablaba de Carmen Chacón se hablaba
de su traje chaqueta y no se hablaba realmente de toda la política que ejerció en pro de la igualdad en el campo de la defensa, pero incluso su trayectoria profesional y vital. ¿Por qué cada vez que vemos una noticia que tiene que ver con educación, en este caso, con la ministra Pilar Alegría, no se ve tras ella un récord en inversión en educación pública o en récord en becas públicas? La normalización, las leyes son vitales para nuestro día a día, son nuestra gran herramienta para nuestra conducta, pero también son el resultado de los debates estigmatizados, también son el resultado de lo que en la sociedad patriarcal, en esa idiosincrasia, nos han querido a lo largo de todo el tiempo desprestigiar, deslegitimar, y es el momento, simple y sinceramente, de decir que somos el 50%, que queremos lo que es nuestro, que es la mitad de la vida, que estamos listas, que estamos preparadas, pero sobre todo es que el liderazgo, el poder estar en los primeros espacios de poder, no tiene que significar más que la normalidad de la democracia y de un espacio verdaderamente justo y social. Yo os animo a esta reivindicación, pero sobre todo a que no consintamos nunca que cada vez que hay una ley, cada vez que hay un puesto, cada vez que hay algo que tiene que ver con cualquier espacio de representatividad, entremos a juzgar o a cuestionar ese espacio, si es por una mujer o no, y las exigencias a las que a nosotras se nos impone, pero que a ellos siempre esa presunción del mérito y de la capacidad a lo largo del tiempo se han mantenido siempre y nunca han tenido que demostrar que a partir de los 45 años ya somos mayores de edad. Por mi parte, muchísimas gracias a todas por estar aquí y sobre todo para que continuemos en esta reivindicación.